La vida literaria de México en el siglo XIX fue un infinito rumor de palabras que habitaba los límites de la capital novohispana. Hermosura que vuelve, en la Plaza de Armas, centro de una cultura mestiza, se concentraba el quehacer de la expresión escrita del país. Era el punto bullicioso que mantenía los murmullos de la civilización originaria con la tradición llegada desde otro continente. La vida literaria de México aparecía breve y cautelosa entre hermosos palacios de piedra blanca, orgullo del poder y la riqueza de la Nueva España. Fastuosas construcciones religiosas que mostraban el dominio económico y espiritual del clero y un entorno de miseria que confrontaba las desigualdades de aquella sociedad. La obra impresa que definió los rasgos de la cultura escrita del siglo XIX, poesía, crónica, novela, periodismo, tendió puentes entre la vida colonial y el México independiente. Desde ahí, sus emblemáticos escritores, José Joaquín Fernández de Lizardi, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez el Nigromante, edificaron los cimientos de la creación literaria. Formados en la poderosa tradición de la lengua castellana, los originarios de estos lugares consolidaron el andamiaje de la literatura mexicana. Con palabras similares, estructuras idénticas y un idioma común, delinearon una novedosa herramienta que abandonaría las rígidas normas de la grafía peninsular para adquirir las palabras, los signos, los silencios, la luz de nuevas expresiones ideadas en estas tierras. Era un hecho que por las calles que rodeaban la Catedral de México, la vida literaria se desenvolvía con fluidez. En el portal de mercaderes, junto a los puestos de ropa, venta de cigarrillos, frutas, dulces, sombreros de moda y artículos diversos, se vendían libros, misales, revistas varias y periódicos españoles y novohispanos. En especial, se despachaban La Gaceta de México, órgano oficial del virreinato, y el imprescindible Diario de México, primer periódico de circulación diaria. Su aparición dio fin al monólogo de los impresos coloniales y abrió un espacio inédito de influencias y reflejos. La libertad de imprenta no existía y la censura clerical no permitía la proliferación de trabajos literarios. La Gaceta de México, virreinal y religiosa, surgió en enero de 1722 y a pesar de su rigidez oficial, impulsó nuevas formas de periodismo. En sus escuetas páginas se informaba del mundo y de México. Algunas notas, aunque de manera marginal, referían datos de astronomía, medicina o botánica, escritos por reconocidos sabios como don Antonio León y Gama o el renombrado científico don Andrés Manuel del Río. La literatura eran piedras sueltas escritas en décimas ocasionales. Yo soy una muerte viva que mato haciendo vivir, y al dar vida hago morir al que en mis fuerzas estriba. El que conmigo más priva muere más mientras más vive. Asusto a quien me recibe, sin que se espante conmigo, y no pararme consigo, aunque del andar me prive. En su última etapa, la Gaceta de México fue renovada por el impresor Manuel Antonio Valdés. Introdujo entonces secciones culturales, breves reseñas de libros y presentaciones de obras artísticas. Su actividad periodística le otorgó el reconocimiento del escritor Luis G. Urbina, que lo incluyó en la afamada Antología del Centenario, publicada en 1910, al considerarlo el mejor prosista dentro de su carácter periodístico
y acaso el primero que tuvo México. Al final, la Gaceta de México se convirtió en órgano del poder virreinal y desde sus páginas atacó al movimiento de independencia. El 28 de septiembre de 1810, publicó la excomulgación promovida por el obispo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo, contra el cura Miguel Hidalgo. Y viendo la facilidad con la que seduce los pueblos, me ha parecido medio conveniente y justo excomulgarlo en los términos que se contiene en el edicto que formé esta mañana, de que acompaño un ejemplar, para que, siendo del agrado de vuestra excelencia, se publique en la Gaceta de México, que es el periódico que más circula. El Diario de México fue otra historia. Renovó la vida literaria del país y se convirtió en origen y principio de las letras mexicanas. El 1 de octubre de 1805, el periodista e historiador Carlos María de Bustamante y Jacobo de Villa Urrutia colocaron a la venta el número 1 del importante cotidiano. Solicitaron al virrey José de Iturrigaray permiso para editar un informativo que tendría circulación diaria. En la solicitud se mencionó que se escribirían artículos de arte y literatura. A partir de entonces, se provocó una rica discusión de ideas que fomentó la crítica y el debate, ya no religioso, sino histórico y literario. El Diario de México tenía un costo de medio real y se vendía desde temprana hora, en puestos fijos colocados en los alrededores de la plaza central, en la esquina de la Profesa, en el Parián, en expendios de las calles de Tacuba y de San Francisco. El Diario de México competía exitosamente con La Gaceta, que mantenía su inflexible formato, y la propuesta para que cualquier persona pudiera depositar una colaboración para ser incluida en sus páginas multiplicó los límites de su capacidad, pero generó un invaluable diálogo público. La censura, entonces, impuso una severa vigilancia que terminó con la audaz iniciativa. La importancia, sin embargo, del Diario de México en la historia de la literatura mexicana es fundamental. En sus páginas aparecieron las reflexiones, los poemas, las utopías y pensamientos de escritores y poetas que conformarían la reconocida Arcadia mexicana, primer intento de crear una literatura propia, alejada del modelo español y de la religiosidad como elemento central de la escritura. Una breve pero profunda polémica determinó la posición de los árcades. Una voz se cuestionaba: ¿pero a qué hombre de bien? ¿Este no es el nombre propio de un buen cristiano? ¿No choca y fastidia tanta tropa de versos amatorios, llenos de expresiones e imágenes profanas? Unas producciones tan opuestas a la doctrina evangélica, ¿merecen lugar en el diario? La vida literaria de México en el siglo XIX principia con el animado empeño de la Arcadia mexicana. Ellos son los precursores de otra forma de escribir. Abandonan la rima religiosa para versificar sobre el amor, la naturaleza, lo profano del mundo. Amor, tirano amor, que así me inflamas, que ríos de fuego corren por mis venas, y mis huesos, casi leños a las llamas, me hacen sentir de tártaro las penas. Muévante mis gemidos, que cual volcán que arroja peñascos encendidos. El grupo lo conformaron el poeta y humanista Fray José Manuel Martínez de Navarrete, primer mayoral de la Arcadia; Anastasio de Ochoa y Acuña, cofundador, poeta de odas amorosas y traductor de los clásicos latinos; Francisco Manuel Sánchez de Tagle, escritor que publicó meticulosas traducciones del poeta griego Anacreonte; José Manuel Sánchez Artorio, un verdadero poeta, no exento de los defectos de la artificiosa retórica de su época; Juan María Lacunza y un grupo de criollos ilustrados que simpatizaban con los gérmenes de las ideas independentistas.
Carlos María de Bustamante, el fundador del Diario de México, además de destacado historiador y cronista, fue un sobresaliente insurgente que participó en la lucha por la independencia de México. Lo remarcable en la obra de los árcades mexicanos es que hay búsqueda de identidad, de propuestas y principios, de temática costumbrista y lenguaje local. En las páginas del Diario de México se podían ver impresas sus odas al pulque, no más al vino europeo, y sus descripciones, alegorías, imágenes, se convertían en espejo de la cultura americana. Con el andar de los años, en sus páginas, se pudo leer entre líneas una crítica cuidadosa e irónica de los abusos y excesos del poder virreinal. La Arcadia mexicana desarrolló una singular obra poética y narrativa que dio sello a la primera generación de escritores mexicanos. Es importante recobrar las palabras que Carlos María de Bustamante detalló años después, en pleno proceso revolucionario, para recuperar la valía y la trascendencia de aquel grupo de escritores que modificó para siempre la vida literaria de México. Hicimos ver que esta colonia, a pesar de las trabas inquisitoriales y del gobierno, tenía en su seno poetas, oradores, políticos, historiadores y hombres versados en todo género de ciencias, formados por sí mismos, y que estaban al nivel del siglo, y abrimos la escena para que aparecieran los Tagles, Lacunzas, Barazábales y otros ingenios que habrían merecido la aceptación y el respeto de la culta Europa. La Arcadia mexicana y su órgano de difusión, el Diario de México, fueron sin duda el origen de la cultura escrita del país. La vida literaria de México en el siglo XIX se establecía entre pequeñas calles que recordaban el pasado lacustre de la antigua Tenochtitlan, sus plazas y plazuelas que evidenciaban su rostro mestizo, y la Plaza Mayor, orgullo de la población, que por esos años comenzó a llamarla Zócalo. En esos lugares se vendían los diarios que anunciaban en su interior la venta de libros que llegaban del exterior o los pocos editados en las prensas novohispanas. Pocas eran las librerías. La más famosa era la de Don Juan Bautista Arizpe, ubicada en la esquina de la primera calle de la Monterilla, hoy 5 de febrero y Capuchinas, o la librería de Don Francisco Rico, que tenía su local en la segunda calle de Santo Domingo, hoy República de Brasil. Además de agencia de suscripciones o depósito de objetos perdidos, algunas menciones sugerían que en determinadas librerías se vendían novelitas y obras prohibidas de los filósofos franceses que, como otras mercancías, pasaban de contrabando a la Nueva España. La oferta de impresos que circulaba por la Nueva España recogía un buen número de libros franceses y españoles que eran exigidos por lectores interesados en las novedades europeas. El mercado editorial de la Nueva España era modesto. El peso de la censura obstruía su crecimiento. Juan José de Eguiara y Eguren, en 1755, nos mostró el panorama de las publicaciones novohispanas en su Biblioteca Mexicana, primera gran obra de historiografía literaria de México. Años después, en 1790, José Mariano Beristain de Sousa lo emuló y presentó su Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. Consignó entonces 3.687 autores novohispanos en 250 años de producción escrita. Origen y tradición convivían en aquellos años de ruptura. Eran los tiempos que la capital de la Nueva España parecía una sociedad antigua, medieval, con bellas construcciones de estilo barroco. Era la ciudad que el barón alemán Alexander von Humboldt había descrito en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España con admiración.
México debe contarse, sin duda alguna, entre las más hermosas ciudades que los europeos han fundado en ambos hemisferios, a excepción de Petersburgo, Berlín, Filadelfia y algunos barrios de Westminster. Apenas existe una ciudad de aquella extensión que pueda compararse con la capital de Nueva España, por el nivel uniforme del suelo, por la regularidad y anchura de las calles y por lo grandioso de las plazas públicas. El centro de la capital novohispana era el punto de unificación de la vida literaria de México. En ese entorno, la ciudad se modificaba a través de nuevas formas artísticas. El arquitecto valenciano Manuel Tolsá, el gran modificador del paisaje virreinal, estaba empeñado en transformar el rostro barroco de la capital. Construyó el Palacio de Minería, orgullo del estilo neoclásico, y concluyó la remodelación de la Catedral Metropolitana. No constituían una casualidad. Los cambios que se producían en el trazado arquitectónico reflejaban el ambiente de una sociedad que experimentaba estilos, corrientes, géneros en todas sus manifestaciones artísticas. ¿Cómo era México en el siglo XIX? ¿Cuáles eran sus gustos y diversiones? En la zona de los Portales y la Plaza Mayor abundaban las chocolaterías. Los novohispanos tomaban chocolate a todas horas y en todas sus presentaciones. El pan era de consumo general y se adquiría en las 51 panaderías que registró Humboldt. Los tianguis constituían el principal centro de abasto. El teatro, en todos sus géneros, se consideraba un espectáculo de gusto popular y los toros representaban la fiesta nacional. Es por esos años que la vida literaria de México adquiere la costumbre de pensar, reflexionar, escribir, con una taza de café a un lado. El café, que había llegado al continente americano a finales del siglo XVIII, se convirtió de inmediato en la bebida preferida por artistas e intelectuales. El primer café de la Ciudad de México fue el de Manrique en la esquina de Tacuba y Monte de Piedad. Y en la elegante calle de Plateros, arteria principal del centro novohispano, a la altura de la Profesa, se ubicaba el Café de Medina, famoso por sus acalorados debates políticos que confrontaba a los apasionados lectores del Diario de México o de La Gaceta. Es memorable el escrito de don Luis González Obregón, que reseñó en su indispensable libro La vida de México en 1810, sobre los lugares públicos que los capitalinos frecuentaban. Atravesar la calle de Plateros, la de San Francisco, la plaza de Guardiola, para después ingresar a la Alameda Central y caminar por sus rotondas y glorietas, se volvió uno de los entretenimientos recurrentes de los capitalinos. Lo era también recorrer a pie el entonces hermoso Paseo de Bucareli, o asistir al frondoso bosque de Chapultepec. Hábito generalizado fueron las caminatas nocturnas por la Plaza Mayor y los bulliciosos paseos, sobre todo en domingo, por el Canal de la Viga. La vida literaria de México en el siglo XIX heredó lo mejor de la tradición española. Los escritores de la colonia cultivaron la crónica como el género literario de mayores alcances y los escritores del México independiente se convirtieron en sus sucesores. A partir de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, y las cartas de relación de Hernán Cortés, los continuadores desarrollaron magníficas obras maestras. Francisco Cervantes de Salazar dejó su crónica de la Nueva España, Fernando Alvarado Tezosomoc su crónica mexicana, Fernando Alba Ixtlilxóchitl escribió sus horribles crueldades de los conquistadores de México. Antonio de Solís, su invaluable Historia de la Conquista de México. La crónica continuó siendo baluarte de las letras mexicanas. De la misma forma, el teatro en México continuó el camino de los dramaturgos del siglo de oro español que generaron clásicos universales. Y la prosa desarrolló una narrativa que venía básicamente de la literatura europea.
En un comienzo que tuvo el acierto de reconocer la realidad local como el hilo conductor de su narrativa, los escritores mexicanos del siglo XIX originaron dos géneros sin tradición en este territorio: el cuento, tan característico de la literatura castellana, y la novela de gran aceptación en Europa. En los albores de la independencia tendría que aparecer un escritor que, sin antecedentes ni influencias, inventara la novela mexicana: José Joaquín Fernández de Lizardi. Nacido en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1776, Fernández de Lizardi fue el escritor emblemático del primer tercio del siglo XIX. Su obra fue extensa y abarcó un sinfín de disciplinas: literatura, política, periodismo, sociología, historiografía, lingüística. Su formación fue típica de un criollo novohispano y se convirtió en un liberal influido por los enciclopedistas. Estudió gramática latina, retórica, filosofía en el Colegio de San Ildefonso. No finalizó por la muerte de su padre, pero nunca abandonó su pasión por la escritura. En 1808 publicó su Polaca, que en honor de nuestro católico monarca, el señor don Fernando VII cantó, J.J. Fernández de Lizardi. Esta primera aparición fue convencional. Escribir sobre una celebración de la familia real era habitual en el tiempo de los virreyes. José Joaquín Fernández de Lizardi, por fortuna, encontraría otros caminos y comenzaría sus colaboraciones en el Diario de México para afianzar, desde ahí, su gusto por el periodismo. Aquel oficio, que le impondría su sobrenombre de El Pensador Mexicano, le otorgaría una poderosa voz en la vida pública del país. Su escritura sería origen y destino de las letras mexicanas. La primera década del siglo XIX en México fue síntesis y transición de un largo periodo de aprendizaje cultural. Los entrañables poetas de la Arcadia mexicana fueron los precursores de una literatura mexicana. Ellos dieron los primeros pasos. La llegada de José Joaquín Fernández de Lizardi, nacido en territorio de lo que fue la Nueva España, sería la expresión literaria, mestiza, propia y original de la vida literaria de México a lo largo del siglo XIX.